porque ya se está hablando del acuerdo del último pacto, la última semana, la semana 70, porque las 69 semanas ya se cumplieron, las 7 semanas y las 62 semanas ya se cumplieron. Estamos en la espera de la semana 70, que es la semana de años, que es la firma del último pacto con muchos, que es lo que dice Daniel. Ya está Trump trabajando donde propuso a los países más fuertes del Medio Oriente para firmar un tratado de paz y sobre todo tomar a Palestina, la Franja de Gaza, para hacer de ese pueblo un salvador, que es el ejemplo del mundo, el país del Salvador. Y ya hay muchos que están de acuerdo, pero hay otros alineados que no. Entonces, estamos en un momento difícil. ¿Qué se busca? El último pacto, que es la última semana que está ahí. Cuando arranque esto ya nos hemos ido. De hoy en 8 días me comprometo a explicarles esta parte, para que nos demos cuenta de lo que estamos a veces confundidos, no alcanzamos a entender, pero de hoy en 8 días voy a traerles un estudio sobre esto muy, pero muy precioso, para que salgamos un poco de las dudas a la verdad, en el nombre de Jesús. Pero hoy vamos a ver un tema que es el urgente, porque se acabó el tiempo y nosotros necesitamos de verdad entender el plan y el llamado del Señor. Hoy la enseñanza se trata de estar firmes en la libertad. Estar firmes en la libertad, aunque Él nos hizo libres, estar firmes. Vamos a ver cómo, porque es que hoy Dios nos va a hablar algo bonito, bien hermoso, para el bien de todos, en el nombre de Jesús. Bueno, le damos gracias a Dios y saludamos a todos los hermanos que están en este momento en la sintonía, están pendientes en Colombia, en la iglesia Monte Jericín, los que están pendientes de la prédica en Latinoamérica, en Europa, Asia, África, Oceanía, bueno, donde quiera que se encuentren, cualquier lugar del mundo donde llegue este mensaje, los saludo y los bendigo y le pido a Dios que derrame de su Santo Espíritu para que nos convenza de pecados, de justicia y de juicio, y que sea el Espíritu Santo dándonos el denuedo, la libertad, para hablar con libertad, con sabiduría, y a mis hermanos que haya una buena disposición para poder recibir el mensaje, la palabra de Dios. Entonces, qué bueno que la palabra penetre en nuestros oídos y que de verdad entendamos que lo que Dios dice se cumple. Lo que Dios dice en la Biblia se ha cumplido, se está cumpliendo y se va a cumplir. Es donde nos queda grande a nosotros entender que esa es la fe, tener la certeza, la convicción, la seguridad, que eso es lo que nos falta. Entender que lo que dice, lo que diga será hecho, ¿sí ve? Pero hay duda, y a veces nos damos cuenta. Dice que cualquiera que le dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere, lo que dice, lo que diga, será hecho. A Marta le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? O sea, a veces nosotros oramos y decimos, pero no creemos. Y la cuestión es que Jesús les dijo a sus discípulos que Él iba a morir en la cruz, y murió físicamente, y que iba a resucitar, y resucitó, y nos dice que va a venir, y viene, todo lo que dice se cumple, pero a nosotros nos queda difícil. ¿Por qué? Por la carne. Entonces, dice la palabra de Dios, y la gloria y la honra y la alabanza es para mi Padre. Dice así, en el libro de Gálatas 5:1: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Entonces, la palabra se cumple. Muchos los llamados y pocos los que logran entender
¿Qué es la libertad? Porque el Señor es el Espíritu, y donde mora el Espíritu del Señor, ahí hay libertad, ¿sí ve? Por eso el Señor dice que nosotros estamos escondidos, en el libro de Colosenses 3:3, dice que nuestras vidas están escondidas con Jesucristo en Dios. Nos habla de muchas maneras. Estamos bajo el abrigo, bajo la sombra, que como la gallina cubre sus polluelos bajo sus alas, así Dios quiere con nosotros también colocarnos bajo su abrigo, bajo su protección, bajo su gracia, bajo su gloria, bajo el poder divino. Pero mientras que nosotros nos ayudemos, porque Cristo Jesús, Él vino y destruyó el acta de los decretos. Él destruyó la sentencia de muerte que había para nosotros. Pero nosotros nos toca que entender qué nos toca que hacer para que se cumpla esa promesa de la vida eterna. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo se pierde? Cuando nosotros no entendemos qué es vivir en la carne y qué es vivir en el Espíritu. En la carne va rumbo al infierno, y en el Espíritu nadie va al Padre sino por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Sí, nadie va al Padre sino por mí. Yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. O sea, el impedimento tremendo es esto, y acá nos está diciendo el Señor, y nos habla claro: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Oiga, cuando nosotros le damos lugar a la carne, pues queda bajo el yugo de la esclavitud, y ahí es donde hay el no puedo, donde están los deseos de lucirle al mundo, y vemos tantas cosas, hermano, que la gente no logra entender. Sí, la inconformidad, un vacío en la gente, hermanos, y siendo cristianos y teniendo la palabra y aún predicando la palabra de Dios, un vacío, hermanos, una necesidad, y quiere llenarla con basura del mundo. Es que es triste y doloroso. Mire, hay gente, hermanos cristianos, que, vea, yo he visto y he oído pastores calvos que se ponen pelucas, hermanos, y yo soy orgulloso de mi calva, hermanos. Hay predicadores, hermanos, pintándose en el cabello, aleluya. ¿Eso qué es, hermanos? No, un resto de carne, hermanos. Aquí hay que vivir para Cristo, no para el diablo, hermanos. ¿A lucirle a quién? Entonces, inconformidad, hermanos. Usted ve, hermanos, las mujeres bajitas quieren ser altas, y las morenas quieren ser blancas, y las que tienen el cabello mono lo quieren tener negros, y las que lo tienen negro lo quieren tener blanco. Hermanos, una inconformidad. Hay cristianos, carne, hermanos, y lamentablemente la gente no sabe. La gente no sabe qué es vivir, hermano, una vida cristiana para tener la vida abundante, una vida agradable a Dios, hermanos. Es bastante delicado. No hay conformidad, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué se pintan, hermanos? Cristianos con tatuajes sabiendo que los marcó el diablo, hermanos. O sea, la marca de Satanás. ¿Verdad? Yo les he hablado, hermanos, donde uno mira, hermanos, en las haciendas, las fincas, donde tienen ganaderías, y marcan el ganado con hierro, con una marca con las iniciales del nombre de la finca, de la hacienda, o los apellidos de los dueños. Y los marcan porque hay mucho ganado y se revuelven. Y entonces, si tiene la marca, este es mío, estoy de acá, porque se revuelve. Exactamente el diablo con sus tatuajes, hermano. Ha marcado la gente. Y toda esa gente que está marcada con los tatuajes, esas tintas, esos químicos, van al organismo, a la sangre y al hígado, hermanos, y dañan la salud, hermanos. Los tatuajes se dejan marcar, es la cota inicial de la marca de la bestia que ya viene, hermanos. Y así, una inconformidad, hermanos, en las iglesias, hermanos. Nadie está conforme. ¿Por qué? Porque no hay espiritualidad, hermanos. Codicia, orgullo, pasiones, hermanos, una cantidad de cosas. ¿Para qué le vamos a cambiar la pintura a las uñas? ¿Para qué? Si esto es eterno, esto, hermanos, estamos buscando la vida eterna. Dios nos hizo hermosos, tal cual.
bajitos o altos, o torciditos o morenos, o crespos o pelilizos o calvos, hermanos, pero espíritu, alma y cuerpo. Y lo que Dios quiere es un templo limpio, puro, hermanos. Pero esto se logra cuando el cristiano alcanza, hermanos, la espiritualidad, la libertad, estar firmes en la libertad, aunque Él nos hizo libres. Cuando hay, hermanos, el conocimiento de la vida espiritual, conocimiento de la palabra de Dios, y conoce y vive, no lo cambia por oro, ni por plata, ni por esmeralda, ni por pinturas, ni por nada, nada, porque es una bendición tan grande que cuida ese tesoro, esa vida hermosa, esa vida en libertad, esa vida que nos regaló el Señor Jesucristo, que destruyó el acta de los decretos, hermanos, y nos dejó las Sagradas Escrituras para encaminarnos en el camino que es Cristo Jesús, que es la obediencia a la palabra, que la palabra sea una realidad, y nos dejó nada más y nada menos que el Espíritu Santo de Dios, que hace una realidad la salvación en nosotros, una realidad la palabra, lo que dice el Espíritu Santo de Dios. En la carne no puede ni entender, ni guardar, ni obedecer. Todos los que somos guiados por el Espíritu Santo de Dios, estos son hijos de Dios. La gente cree que llevando un evangelio conforme a la cabeza de cada cual, y conforme ven a muchos predicadores, a muchos cristianos llevando un evangelio de cualquier manera, y de eso se copian. Ven pastoras y pastores predicando de cualquier manera, viviendo una vida de cualquier manera, y de eso se agarran, y así viven un evangelio pecaminoso, un evangelio desagradando a Dios. Mientras que nosotros no hagamos morir pecado en nosotros, la carne de nosotros va a ser un cristiano mediocre, y cuando llegue el momento, hermanos, se va a dar cuenta que ni va a tener con qué defenderse, ni va a tener con qué ser salvo, hermanos. Y es la verdad. Por eso acá el Señor nos está hablando claro. Dice la palabra de Dios, siendo un hombre de Dios, Pablo, siendo un apóstol que de los más fuertes, un apóstol glorioso, y él no pudo, siendo apóstol no pudo. Y no pudo, ¿por qué? Por la carne. Y nosotros íbamos a poder, dice la palabra de Dios en el 14 de Romanos 7. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Por más que piense, hable y quiere, y puede estar en la iglesia donde le prediquen la palabra más clara, con más unción, con más profundidad, pero si no hace morir el pecado, va a seguir viviendo una vida doble, agradándole a la carne y bregándole a agradar a Dios, luchando bajo la esclavitud de los deseos, del orgullo, de la codicia, de la avaricia, bajo una esclavitud de la carne que quiere lo de abajo y quiere lo de abajo. Y si usted es consciente, hermano, los deseos de la carne, del orgullo, de las codicias, o de los deseos, llámese como se llame, se va a perder, hermanos, porque él va cogiendo fuerza. Es una lucha, las 24 horas, entre la carne y el espíritu, porque la carne quiere, el pecado quiere dominarnos, tomar el control absoluto de nosotros, y el espíritu también quiere tomar el control de nuestras vidas. La palabra es espíritu, la carne para nada aprovecha. El espíritu es el que da vida, y él vino a darnos vida, pero también está la carne que mata. Si vivís en la carne moriréis, pero si por el espíritu hacer morir las obras de la carne viviréis. Están luchando los dos para matarlo, la carne para matarlo y el espíritu para darnos vida. Pero nosotros, por falta de oración, por falta de conocimiento, le da vida a la carne, la deja levantar y empieza a hacer cosas, hermano,
porque ve en la televisión, en las redes, hombres y mujeres predicando con el pelo pintado, con el pelo enrollado, con pelucas, con las uñas pintadas, con minifaldas. Los ven, hermanos, y a eso hacen. No siguen a Cristo, sino siguen al hombre. Y creen, no, pero es que fulano lo hace. Que Dios reprenda al diablo. Tenemos que ceñirnos si queremos agradarle a Dios, hermano. Entre más humildes y sencillitos, mansos y entendidos y sometidos, le vamos a agradar más a Dios. Mire esto acá, semejante hombre, apóstol, no pudo. Siendo el apóstol, no pudo. El diablo no respeta sino la presencia de Dios. Intentó engañar a Cristo Jesús. Engañó a quien, a Sansón, siendo él lleno del Espíritu Santo desde el vientre, y por el deseo de la carne lo tumbó una mujer. David, siendo la niña en los ojos de Dios, conforme al corazón de Dios, aflojó, tenía que estar en la batalla, al frente de la batalla, se reposó, y el deseo de la carne cayó con la esposa de Urías, un Betsabé. Allá cayó, y vea los problemas que se le vinieron. El problema no es, hermanos, entrar en la tentación, el pecado. El problema es lo que se viene. Dios lo perdona, pero el problema que se viene, hermanos, mire, la gente que se va a quedar en el rapto no es poquita, es mucha la gente que se va a quedar. ¿Por qué se va a quedar? Por la carne, hermanos, por la carne, por copiar al mundo, por darle gusto a la carne, por la justificación, por tantas cosas. Y son escogidos de Dios. Escuche, son escogidos de Dios, pero necesitan un tratamiento de la tribulación, que no saben qué es tribulación, y son escogidos, son escogidos, van a ser salvos, pero tienen que pasar 7 años, hermanos, que si supiéramos un poquitico de lo que viene después del rapto, ninguno se quedaría, pero por falta de conocimiento, por la falta de un despertar. Jesús vino a despertarnos. Estábamos dormidos, muertos en delitos y pecados. No fuimos llamados para vivir muertos, para vivir dormidos. Fuimos llamados a tener un despertar diario con la palabra y la búsqueda, un despertar para estar vivos. Dios no es Dios de muertos, es Dios de vivos. Él vino y destruyó las actas de los decretos. Había unas actas que estábamos sentenciados a muerte. Vino Jesús y derribó esto, destruyó. Pero tenemos que entender que en la carne no podemos seguir a Jesucristo ni un solo segundo. Hermanos, ¿usted cree que una persona, una mujer cristiana, pintada el cabello, las uñas, pintado, andando, hermanos, con vestiduras que no son agradables a Dios, van en pos de Jesucristo? Se engañó. Está andando en pos de la vanidad, en pos del mundo, en pos de agradarle al mundo, agradarle no sé a quién. El único que nos va a salvar es Jesucristo, y a Él es que hay que agradarle, hermanos. Eso es una mentira, porque la carne los ha dominado, les hace creer, porque se copian de los que están torcidos y prefieren andar así. Pero cuando nosotros somos responsables y entendemos que entre más nos ciñamos, va a haber más presencia de Dios en nosotros, hermano. Va a haber más presencia de Dios en nosotros, y vamos a crecer y vamos a entender, y va a haber más temor de Dios, hermano. Y vamos a amar de verdad la obra de Dios, y nos vamos a esforzar en ese nombre que es sobre todo nombre. Los caprichos de la carne, los deseos de la carne, el orgullo que hay en la carne, y le acepta y le cede terreno. Tarde que temprano va a morir espiritual. Así respire, así tenga vida física, espiritualmente, porque le abre la puerta y por ahí se mete el diablo hasta que lo mata, hermanos. Pero nosotros somos de los que entendemos y estamos sobrios en ese nombre que es sobre todo nombre. Dice la palabra, mire esto, hermanos, Pablo no pudo Pablo. David cayó, Sansón le sacaron los ojos, hermano, por el deseo de la carne, por Dalila. Y a David se le vino el mundo encima. Su hermano violó a la hermana, a la hija de David. El hermano abusó de ella. El otro se vengó y le mató al hermano. No se alejó la espada de la casa de David. El problema no es cometer el pecado sabiendo que es pecado, sino lo que se le viene a uno encima. Por eso hay que guardarnos para el Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, hermanos. Y hay que buscar, a sabiendas de que usted lee la palabra y usted la obra, está dando muerte a la carne, hermano. Usted tiene conocimiento y sabe que es carne, esos deseos, esos sentires, esos pensamientos, esas actitudes, esas palabras, hermano.
esos pensamientos, entre más despertar haya, más temor de Dios hay en nosotros, y a eso nos llamó el Señor, a crecer, a no ser cristianos mediocres, hipócritas, hermanos, llevando un evangelio doble y pensando que le agradamos a Dios. Y usted lee que los que viven en la carne no pueden agradar a Dios, no se someten a la ley de Dios, ni tampoco pueden, porque le da lugar a la carne, y la carne jala y tiene fuerza, hermano. Hay una lucha entre el espíritu y la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Es la carne la que está matando la iglesia, la carne, por falta, hermanos, de esforzarnos y ser valientes y buscar cada día más espiritual y guardarnos para el Señor, y saber que el diablo anda como león rugiente alrededor de cada uno de nosotros, bregando a devorarnos con tantas cosas, hermanos. Que Dios nos ayude y podamos tener un despertar y tener el dominio propio y tener la fuerza para poder vencer, hermanos. Dice la palabra de Dios en el 15: porque lo que hago no lo entiendo. No entiende, la gente no entiende. No hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Quería, y la gente quiere, pero hay carne, y lo obliga a hacer lo que no le agrada a Dios, y lo que sí le agrada a la carne y al diablo y al mundo, hermanos. Mire, si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, la ley es buena, pero de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que tiene el dominio sobre la persona y le hace creer que no se va a ir al infierno. Yo tengo un testimonio, tenía un testimonio en unos cassettes, cuando estaba en los cassettes, de Gigi Ávila, donde Dios lo llevó en el espíritu, lo llevó al lago de fuego, hermano. Y dice Gigi Ávila, un hombre de Dios creíble, porque era un hombre metido con Dios, íntegro, de mucho ayuno, mucha oración, muy entregado a Dios. Y dice que Dios, el Señor Jesucristo, lo tomó de la mano, lo llevó, y dice que había en la visión que le dio una mujer ardiendo en el lago de fuego, porque no ha sido estrenado todavía el lago de fuego. Las almas que se están perdiendo están en el Hades. Y le mostró esta mujer, y le dijo el Señor Jesús: mi hija, yo la aconsejé, yo le hablé, y se ponía rulos. A mí me quedó marcado eso, rulos, para encresparse el cabello, y le habló Dios de una manera o de otra, como nos está hablando hoy. ¿Para qué nos ponemos arandelas y cosas para lucirle a quién? ¿A Satanás? Coloquémonos la Biblia, coloquémonos la palabra de Dios, el perfume del cielo, que tengamos ese perfume de Cristo Jesús, del conocimiento de la palabra. Dio tanto que yo le rogué, mandé a mis hijos a hablarle, que no lo hiciera, y por eso el maldito rulos está riendo en el lago de fuego. Todavía no está ejecutado problema, le dio la visión. A mí no se me olvida de eso. Por unos malditos rulos, el mundo está desprestigiado. El evangelio lo tomaron de negocio, hermanos. Sí, el evangelio lo tienen de negocio, por ganancia, pero no están predicando el evangelio, porque nadie se atreve, porque se le desocupa a las iglesias, hermano. Pero nosotros necesitamos predicar el evangelio, que alcance el alma a saborear el reino de Dios. Ahí no hay plata, no hay oro, ahí no hay sexo, hermanos, es lo más precioso que hay, hermanos. Pero la gente no quiere buscar ni se quiere guardar para el Señor. Y Pablo, acá luchando con la carne, dice: pero yo sé que en mí esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en la iglesia, pero no el hacerlo, le domina, la carne manda. La carne lo deja ir a la iglesia cuando le da la gana, la carne lo deja orar cuando quiere, lo deja leer la palabra, no se deja leer, y es un cristiano. Pero necesitamos levantarnos, todo esto es para mí, a un despertar. No hay tiempo, hermano, no hay tiempo, no hay tiempo, no hay tiempo. Ya llegó hermano, esto, lo que estamos viendo, todo esto madurito allá, cómo están alistando todos los armamentos de las potencias, eso hace así, mire, arde, porque viene juicio para la tierra, por causa de la desobediencia del hombre, viene juicio para la tierra, vienen juicios, y viene el rapto, y qué bueno ser salvos, irnos en el rapto, porque va a haber muchísima gente, llamados de Dios, que se van a quedar en el rapto, cocinados, van a ser cocinados en esa olla a presión que viene, una olla a presión, hermanos,
para poder ser salvos, porque no quisieron ser salvos a las buenas. Que Dios nos ayude. Muchos escogidos van a quedar cocinándose, y la Biblia lo dice en Apocalipsis, multitudes van a salir, hermanos, de la gran tribulación, porque no alcanzaron a entender y necesitan ser cocinados en la tribulación. Que Dios nos ayude y Dios nos guarde. Una de las señales, hermanos, de que estamos preparados es la persecución, como estamos viendo en Siria y en otros países, cómo están persiguiendo a los hermanos llenos de Jesucristo, torturándolos, humillándolos, pasando hambre, persecuciones y matando por cientos en Siria y en África. Hermanos, como están quemando, cierran las puertas de las iglesias y le meten candela. Lo estamos viendo en vivo, en directo. Son cristianos que están llenos de la presencia de Dios. Un cristiano que no esté pasando tribulación, que no tenga persecución, es peligroso, hermano, porque donde está la presencia de Dios lo podemos ver. Jerusalén, la ciudad de allá, está el diablo haciéndole la guerra. Todos los países y el mundo entero encima haciéndole la guerra, hermanos, porque allá está la gloria de Dios, hermanos. Y cristiano que se respete va a tener persecución, porque donde se pare un cristiano con la presencia de Dios, es piedra de tropiezo, hermanos, para el diablo, para la familia, para el amigo, para el vecino. Donde se pare es piedra de tropiezo para el enemigo, y ahí le hace la vida imposible. Y ahí es donde tenemos que entender que hay que pagar un precio. Si pagamos un precio con Cristo Jesús, Padre, ayúdanos a entender en esta mañana. La gente dice que el evangelio es fácil hoy en día. No es que sea fácil, es que los cristianos se parecen más al mundo que a los hijos de Dios. Amigos del mundo, no hay persecución. Donde se pare un cristiano, haga la diferencia, ahí hay problemas, hermano. Que Dios nos ayude, y podamos entender. Dice la palabra de Dios: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que lo domina, que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no hacerlo. Hermano, la gente está viviendo un evangelio. A la iglesia van, hermano, la gente de cualquier manera, hermano. De cualquier manera. Pero no va como hijos o hijas de Dios. No. Vestidos de cualquier manera. Trajes de hombre, prohibido por Dios. Con tatuajes, con ropa como quiere, con el cabello como quiere. Hermanos, viviendo una vida no para Dios. Y ahí, hermanos, y tienen llamados de Dios, son escogidos de Dios, pero toca cocinarlos en la tribulación para que sean salvos. Que Dios nos ayude y que haya un despertar. No hay tiempo, hermanos, no hay tiempo. Santo, yo veo esto ya, el tiempo ya acabó. Esperamos ya a Cristo Jesús. Dice: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Pecado manda, tiene fuerza. Pero cuando llega, hermanos, la presencia del Espíritu Santo de Dios toma control, toma las riendas de un cristiano. Y entonces Él nos guía y nos lleva en amor, nos lleva en gozo, nos lleva en paz, nos lleva en poder, nos lleva, hermanos, en libertad. La cantidad de cristianos, de esclavos, no son poquitos. Problemas y problemas y problemas y problemas y problemas. Hermanos, un cristiano va a tener tribulaciones, pero de todas ellas nos lleva, hermanos, en una vida libre, en una vida estando siempre gozosos. Pero los otros no. Problemas y problemas y atados, sin gozo, sin amor, sin paz, sin sabiduría, sin visión, sin salida, que es lo que no quiere Dios. Que Dios nos ayude. Aquí vemos, aún siendo semejante hombre de Dios, y no se la rebajó el enemigo. No se la rebajó. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley, me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Sí ven? Bueno, necesitamos un tratamiento, Señor, todos los días, y la palabra donde Él nos hable, en área que nos hable, tomarla y aplicarla, y ya vosotros estáis limpios por la palabra, que sea lo que diga, lo que dice será hecho. Creo, Señor, me aplico lo que me limpia, la palabra. La palabra nos limpia, le aplicamos la palabra a la pereza, a la ruina, a la miseria, a la soberbia, donde le apliquemos la palabra.
creyendo. La palabra nos limpia con oración, con unción. La palabra se hace una realidad. Lo que diga, dice que cualquiera que diga ese monte, quítate y échate en el mar, quítate. Y no dudar en su corazón, sino que creyere lo que dice, lo que diga será hecho. Lo que digamos tiene que hacerse, porque Dios lo dice, yo lo creo, Él lo hace, y si Él lo hace, lo vemos en nosotros, ¿verdad? Lo que esté amarrando nuestra vida, le aplicamos la palabra creyendo, lo oramos, le clamamos, nos arrepentimos, le pedimos a Dios, Señor, renuncio en el nombre de Jesús, me lavo con la sangre de Cristo, y la palabra limpia, y queda la palabra, y el pecado se destruye. Dice la palabra, que no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. Palabra, yo necesito esa palabra de poder que se quede ahí en mi vida, yo la recibo. No nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Padre, poder, amor y dominio propio, yo la recibo, la oro, yo necesito el poder, el amor y el dominio propio, lo necesito en mi vida. Me adueño de esa palabra, Señor. Amo esa palabra, no la dejo ir. Esos tres espíritus, la palabra es espíritu y es vida. Esos tres espíritus contra uno de cobardía lo destruyen. El espíritu de la cobardía desaparece, y así en todo, hermanos. Espíritu de fornicación que lo esté pensando, le aplica la palabra de Dios, se va espíritu inmundo en el nombre de Jesús, porque Señor Jesucristo llevó el pecado en su cuerpo, para que nosotros, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, y por cuya herida hemos sido sanados, libres, aleluya, en el nombre de Jesús. Es creer a la palabra, para que la palabra quede en nosotros. La oramos, y la palabra limpia, y la palabra queda. La palabra nos limpia, nos desata, y la palabra queda en nosotros. Entonces ahí se cumple. Este es el que me ama, el que guarda mi palabra, es el que me ama. Y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morar con Él. Viene, que da la palabra, que da la unción. Somos como árboles plantados. Pero el diablo dice, oiga, que se pinte las uñas, y de diferentes colores para que se vea hermosa, payaso. Y le dice, bueno, para allá corre. ¿Sí ve? Pero dice la Biblia eso. Al contrario. Hermanos, todos esos sabios hay que sacarlos. Pero le obedece porque hay carne. Y no quiere concientizarse que es carne, y que hay que matar la carne con oración, y aplicarle la palabra a los deseos malos, a las tentaciones. Ore sin cesar para que no entréis en tentación, dice el Señor. Entonces se lleva un evangelio acomodado a la cabeza de cada cual, y no es así. Es acomodarnos al evangelio para que el evangelio nos limpie, la palabra nos limpie. Hermanos, no hay tiempo que perder. Necesitamos alinearnos con Dios. Y si esto es así, empezamos, hermanos, a que la palabra es la autoridad, la palabra en nosotros, lo que dice, hermano, mire, yo una vez tuve, no muchas veces, pero una vez tuve una guerra, hermanos, con unos demonios de alto poder, habían dañado un hogar. La carne es que daña los hogares, hermanos, la carne daña a los jóvenes, hermanos, las familias, la carne, el pecado está destruyendo todo, la economía, las empresas, los trabajos, los empleos, hermanos, todo lo pudre la carne, el pecado que hay, eso es lo que destruye todo esto, hermanos. No somos conscientes, hermanos. Enfermedad, hace 15, va a ser 15 días, una hermana que no, muy mal, muy enferma. Y yo me fui para allá con mi esposa y una hermana. Oiga, y empecé yo por la palabra de Dios, la palabra es viva y eficaz, la palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Oiga, ese versículo lo tiene que aprender todo el mundo. El diablo tiembla, el infierno tiembla cuando usted suelta esa palabra. Curta, hermano, el espíritu, corta a los demonios. Yo me fui y le apliqué esa palabra y versículos de sanidad. Se paró la hermana enseguida, y ya me decía la misma hermana que ya la había programado el enemigo, que ya por los años ya era tiempo de irse, hermanos. Hermanos, esto es rápido, llama serpiente veloz. La oramos y ahí está, hermanos, firme. Hay que pelear esa batalla con la espada del Espíritu, no la palabra de Dios, la espada del Espíritu. Y hay que, hermanos, no soltar la unción, no soltar la palabra, que el Espíritu Santo pelea, hermano, levanta bandera por nosotros. Se levantó la hermana, hermanos, donde se ora con la palabra de Dios, los demonios salen, los demonios huyen, los cimientos del infierno tiemblan cuando usted se apropia de la palabra de Dios, que sabe que es la espada del Espíritu, y hay unción. El Espíritu Santo, hermanos,
es que pelea por nosotros en el nombre de Jesús. Tenemos en poco la palabra, y eso es lo que pasa. Necesitamos, hermanos, dice acá la palabra, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo la ley del pecado. Miserable de mí, dice Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Cuerpo de muerte, cuerpo pecaminoso, cuerpo sucio, lleno de deseos, de orgullo, de apariencia, lleno de malos pensamientos y cosas, hermanos. La carne quiere todo lo de abajo. ¿Quién me librará? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Oiga, en la carne le sirve a la ley del pecado, y por eso Pablo arrancó con el libro de Romanos 8, y dice el título, viviendo en el Espíritu. No es ser evangélico de 50 años, es viviendo cada día, buscando en oración, ganarle, dándole, Padre, yo le doy lugar al Espíritu Santo y a la palabra de Dios para que derriben. Son nubes de demonios que ni siquiera se da cuenta la gente, hermanos. Sentir, desaliento, desánimo, críticas, escarnios, perezas, dudas, incredulidades, deseos y más deseos y sentires y orgullos y apariencias y miles de demonios, hermanos, que los dominan y los llevan a hacer todo en contra de Dios. Miles de demonios, hermanos, dañando la vida de los cristianos y no se dan cuenta, le alcahuetean y ya se acostumbran a llevar un evangelio doble, un evangelio mentiroso, un evangelio no claro para Dios, sino agradándole al mundo. De ahí, hermanos, que Pablo nos enseña, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea que en la mañana nos toca remontarnos en la palabra y en la oración, hermanos, para empezar a vivir en el Espíritu por la palabra. Toma control la palabra, renovaos en el Espíritu de la mente, que fluya la palabra, fluya el Espíritu Santo, hermanos. Si no, el diablo anda como león rugiente, no, segundo a segundo, a que le sirvamos a Él. El Señor les dijo a los apóstoles, no habéis podido orar una hora, ore sin cesar, para que no entréis en tentación. Estar siempre gozosos. ¿Cómo? Orando sin cesar, porque esa sí es la voluntad de Dios para con nosotros. Esa sí es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Sí ve? Entonces, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, muchas pruebas, pero la presencia de Dios no se va en nosotros, porque vienen las pruebas, los ataques del enemigo para sacarnos, hermanos, del caminar, del gozo, del amor, de la libertad, para contaminarnos. Él hurta, él roba, mata y destruye. Entonces necesitamos un despertar y hacernos amigos del Espíritu Santo de Dios para que la palabra fluya. La letra mata, el Espíritu vivifica. Hermanos, que esté la palabra viva en nosotros, y ahí hay vida, y vida en abundancia, hermanos, y eso lo decide cada uno, si somos valientes, si somos esforzados, muy valientes y esforzados, en el nombre de Jesús de Nazaret. Esto no es predicas fuertes, hermanos, pero es que nos llama a Dios, hermanos, porque mire, la gente que se va a quedar en la tribulación y gran tribulación, porque hizo falta, hermanos, entrega, hizo falta sinceridad, hizo falta negación, hizo falta rendición. Si se humillare mi pueblo, en el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, hermano. Una persona que anda en sus vestuarios, en sus cosas, anda mal, caminos torcidos, y se humillare mi pueblo en el cual mi nombre es invocado, y orar y buscar en mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré de los cielos, le perdono el pecado y le sano la tierra, y mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración en este lugar. Necesitamos sacudir, iglesia, sacudir el polvo, hermanos, porque son muchas las nubes de demonios, hermanos. Eso no es gratis. Ese deseo, hermanos, de ser orgulloso, de que se vea bonito por fuera, hermanos, en la carne, para el diablo, para el mundo, para lucirle, para que digan, qué taco de hombre, qué taco de mujer. Hermanos, necesitamos es agradarle a Dios, que sea el gozo y el amor y la paz y el poder y la fe y la esperanza en nosotros, que haya un aroma de Cristo, para que suba en la oración que hagamos nosotros, suba y perfume el cielo, en el nombre de Jesús, Señor. Que seamos, hermanos, los instrumentos, que seamos luz, que seamos ejemplo, que seamos el testimonio, que seamos, aleluya, ese es lo que Dios ha colocado en
mi corazón, si yo lo predico, hermanos, es porque Dios ha colocado ese deseo de guardarme para Dios, hermanos, ser manso, humilde, sencillo. ¿Para qué tanta cosa para lucirle a quién? A Satanás, hermanos. Son miles de demonios que están dañando la iglesia, y la iglesia dice, no, esto no es pecado. Inclusive, mire, se puede tomar 3 cervecitas. Lo que es pecado es emborracharse. Mentiras. Va, tómese entonces, no, compre un frasco de veneno y no se lo tome todo. Tómese una gotica nomás, una gotica, a ver si no pasa nada. Un poquito de levadura, leuda toda la masa. Un poquito de orgullo, leuda todo, hermanos. No, es que se puede tomar 3. ¿Se puede tomar qué? Vuelve el perro al vómito y la puerca lavada al cieno. Si ya nos sacó Dios, ¿para qué volvemos a esa miseria? No hay agua, ¿por qué no toma agua en lugar de cerveza? ¿Cuál es? Una mentira de Satanás. Ahí dentro entran demonios, está desobedeciendo. Hermanos, ¿qué va a hacer una persona cristiana a una fiesta? Ah, no, pero yo fui a la fiesta y yo no bailé ni tomé. ¿Qué? ¿El Espíritu Santo va a entrar allá donde hay música mundana? No, entrará allá solo con el diablo, pero allá no entra el Espíritu de Dios. Tantas cosas, hermanos, que necesitamos poner en orden. Hay una iglesia, hermanos, muy dejada. Una iglesia, hermanos, pisoteada por el mismo diablo. Necesitamos pararnos firmes en el nombre de Jesús, firmes en el nombre de Cristo. Y eso es lo que no quiere la gente, porque la gente quiere vivir en la carne, ir a la iglesia para que no lo atraquen, ir a la iglesia para que le dé para los recibos, para que le dé para acá, pero no quiere, hermanos, un encuentro personal con Jesucristo. Que Dios nos ayude, Dios nos guarde y que nos alinee, que nos podamos alinear de verdad, y la verdad nos hará libres. Dice la palabra de Dios acá así: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hoy, oiga, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, viviendo en el Espíritu. Porque la ley del Espíritu, qué lindo, la ley del Espíritu de vida, la palabra es Espíritu. En Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, nada más y nada menos que de la muerte eterna, hermanos. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte, si le damos lugar al Espíritu, a la lectura de la palabra, a orar la palabra. Pero si usted lee la palabra y ora la palabra, y también le da lugar al diablo, al orgullo, a la codicia, a la avaricia, hermanos, le da lugar al escarnio, le da lugar a la carne, hermanos. La gente no sabe qué es carne, y vienen a la iglesia llenos de carne, hermanos, porque no quieren someterse, porque no quieren ser salvos, y entonces hay que llevarlos a la pitadora que llama tribulación y gran tribulación. Hermanos, que Dios nos ayude y podamos sacudirnos, porque acá nos va a salvar. A que usted quiere aparentarle, acá no va a salvar el mundo ni el hombre, nos va a salvar Jesucristo, y si es Él, hay que seguir el caminar con Él. Él sí responde, el mundo ni nadie le va a responder por la vida eterna, solo Jesucristo nos responde por una vida abundante acá en la tierra. Abundante no quiere decir lleno de bienes materiales, sino abundante con las riquezas de gloria, hermanos, llenos del conocimiento de Dios, llenos de luz. Que Dios nos ayude y podamos soltarnos en las manos de Dios y salir de esta ignorancia y de todo esto, de la araña del diablo que tiene convencida a la gente que va a ser salvo de cualquier manera, y no es así, hermanos. Como Dios dice acá en la palabra, la ley del Espíritu nos libra de la ley del pecado, porque si bien a carne moriréis, pero si por el Espíritu, hermano, la obediencia, la oración, más unción, más palabra, más conocimiento, aleluya, hermano, los demonios se van, y hay deseos cuando se despierta, el deseo de congregarse, el deseo de leer la palabra, el deseo de buscar de Dios, el deseo de servirle a Dios. Hermanos, ahí va bien, pero si hay pereza, hay desánimo, no quiere, hermanos, la carne le está ganando, y el diablo anda como león rugiente, no lo deja un segundo hasta que lo domina, y lo domina, apenas le queda el cuentico: yo fui cristiano, pero no me gustó la iglesia. Con eso le va a salir a Dios allá. Lo único que le acepta a Dios es que vaya lleno de Jesucristo, nutrido de la palabra de Dios, fortalecido en Cristo. Mire, hermanos, la gente quiere, pero la carne tambalea el amor, la tambalea el poder de Dios, la fe. La carne, hermanos, tambalea las familias, tambalea todo, lo destruye, lo atonta, hermanos. Que Dios nos ayude y podamos entrar en ese caminar espiritual como Dios quiere. Dice la palabra de Dios acá en el libro de Gálatas, aleluya, en el libro de Gálatas, bendito y alabado sea el Señor. En el libro de Gálatas 5:16, la obra de la carne y el fruto del Espíritu trabajan. Digo pues, andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cuáles son los deseos? Poco no de deseos vanos, hermanos. Unas cosas, hermanos, mire, las modas, la gente cristiana quiere seguir, hermanos, el caminar del mundo, las modas, hermanos. Entre más sencillo vista una mujer, sencillito, hermanos, para el Señor y no para el mundo. Pero la iglesia quiere seguir a Cristo y seguir las modas, hermanos.
¿Y las modas son de Dios? ¿Sí? Preguntémonos, no nos engañemos. Dice, estad firmes en la libertad, el 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no se activen los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, muchos deseos, muchos, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿La ley de qué? Del pecado, hermanos, la ley del pecado y la ley del Espíritu que nos libra. Están guerreándonos, están ahí, hermanos, agarrados a ver quién gana. Y nosotros a conciencia nos toca doblegarnos y decirle: Espíritu Santo, tome el control de mi vida desde la coronilla hasta la planta del pie, pelé por mi vida, porque yo solo no puedo, la persona sola no puede, la carne lo domina, el demonio, el espíritu del mundo lo domina. Pero yo declaro hoy, en el nombre de Jesús, que vamos a hacer un alto en el camino. Cuando tenemos la libertad en el Espíritu, no hay de qué temer. Dios se encarga de nosotros, Dios nos suple todo, Dios nos libera, Dios nos sana, nos ataca el diablo, pero Dios nos levanta, Dios nos saca en victoria, no nos deja en vergüenza y nos lleva a la eternidad con Él, en el nombre de Jesús. Y el Espíritu Santo manda nuestras vidas y nos lleva en gozo, amor y paz, alegría, poder, en fe, en esperanza, en benignidad, en justicia, en misericordia. El Espíritu Santo toma el control y nos hace vivir así, bajo el fruto del Espíritu Santo, bajo los dones del Espíritu Santo, bajo los ministerios, bajo el poder del Espíritu Santo, porque le damos el lugar. Tómanos, Señor, desde la coronilla hasta la planta. Espíritu Santo, toma el control absoluto. Al otro no, a la pereza no, a la mentira no, al orgullo no, a los deseos de la carne no. No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si amáis el mundo y las cosas que están en el mundo, el amor del Padre no está en nosotros, porque el mundo pasa y no le responde, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, oh soberano Señor, si hace la voluntad de mi Padre, imagínense la voluntad de mi Padre, tendrá vida eterna, hermanos. Pero si hacemos la voluntad del Señor, ay, Santo de Israel, ayúdanos, dura esta enseñanza, pero es tiempo. Oh, hermanos, estamos en el 2025 ya, acabando. Oiga pues, y luego no venía Cristo a los 2000 años. Estamos haciendo cuentas de 2000 años a partir de que Él murió a los 33 años. A los 33 años se contó de ahí. Se contó del nacimiento, de la muerte. Si se cuenta desde la muerte, faltarían 8 años. 2033, 2000 años. 8 años del 26, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. 8 años. Un año de gracia y 7 años de tribulación. Lo que estamos viendo, todo esto. Hermanos, despertemos en el nombre de Jesús. Despertemos en el nombre de Cristo. Las 62 semanas de la muerte de Cristo. 7 hayan pasado de la edificación de Jerusalén. 62 semanas hasta la muerte de Cristo. Y queda una semana, la semana 70, que es la semana de años, 7 años. 3 años y medio y 3 años y medio de gran tribulación. Estamos en el filo, no sabemos. Y viviendo un evangelio como la cabeza le dice, como el mundo cree, queda para cocinarse en la olla pitadora 3 años y 7 años de tribulación y gran tribulación. Despertemos, iglesia, porque es serio esto, es serio. Necesitamos avanzar y que el Espíritu Santo de Dios tome el control de nuestras vidas, absoluto 100% en el nombre de Jesús. Que el Espíritu Santo mande nuestras vidas. De lo contrario se queda, porque lo tiene agarrado el mundo, los deseos, el orgullo, la apariencia para el mundo. No lo suelta. ¿Cómo se va a ir con Cristo? Lo tiene agarrado. Entonces toca soltarnos de todo, abandonarnos, rendirnos en el nombre de Jesús y vivir para Cristo, no para los deseos de la carne, para el orgullo, para la mentira, no, en el nombre de Jesús. Bueno, iglesia, dura la enseñanza, muy dura, pero nos toca despertarnos. Para mí es la enseñanza, a mí me toca despertarme en el nombre de Jesús. Esto no le gusta mucho a la gente,